Hola, buenas. Dentro de las videoclases de historia contemporánea, la de hoy la vamos a dedicar a la formación de la URSS y al gobierno de Stalin. Esta videoclase es inmediatamente posterior a la que se ha explicado de la Revolución Rusa y de la Guerra Civil Rusa. Y estaría bien que antes de seguir esta videoclase hubieseis ya estudiado la anterior, ¿vale? Vamos a empezar ya directamente con los contenidos. Y vamos a enlazar con la videoclase de la Revolución Rusa los contenidos, ¿vale? Que es lo relacionado con la formación de la URSS. ¿Qué es la URSS? ¿Cómo se formó? A ver, la URSS son las siglas de las palabras Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y fue un estado muy grande, de los más grandes que se haya creado. En aquellos tiempos era el más grande que había en cuanto a superficie. Era más grande, por ejemplo, que lo que hoy en día es Rusia. ¿Vale? Y este estado, que se creó dentro del cual estaba Rusia, duró desde que se fundó en 1922 hasta que se disolvió y desapareció en 1991. Hemos dicho que la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se creó en 1922, que es justo cuando se acaba la Revolución Rusa. Cuando se acabó la Revolución Rusa, quedaron una serie de repúblicas donde había triunfado el comunismo. Una era Rusia, la otra era Bielorrusia, la otra era Ucrania y la otra era lo que se llamaba la Transcaucasia. Y estas cuatro repúblicas decidieron unirse entre ellas para crear un nuevo estado que sería la URSS. ¿Vale? Por lo tanto, se crea de la unión de unas repúblicas. La más grande de todas era Rusia. Por lo tanto, Rusia, acordaros, forma parte de la URSS. Y de 1922 a 1991 diremos la URSS y los soviéticos en lugar de Rusia y los rusos. ¿Vale? Entonces se forma la URSS. Y la URSS, si vosotros veis este mapa que tenéis aquí, Rusia era el país, todo esto de colores era la URSS, pero evidentemente era el país más grande, el Estado federal, perdón, más grande de la URSS, que componía la URSS, era Rusia. Pero también hemos dicho que estaban Ucrania y Bielorrusia, que son dos estados más pequeños que están en Europa. Pero luego la URSS se iría ampliando durante los años 20, los años 30 y los años 40 del siglo XX. Veis aquí en el medio donde dice Kazajistán, están Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, que son lo que se llaman las repúblicas musulmanas de Asia Central, también pasaron a formar parte de la URSS durante los años 30, 20-30. Luego las repúblicas que tenéis aquí, caucásicas como Georgia, Armenia, Azerbaiyán, también acabarían formando parte de la URSS. Y luego, ya en los años 40, Stalin invadiría y se quedaría también con lo que llamamos las repúblicas bálticas, que también formarían parte de la URSS, y Moldavia. ¿Vale? Todos estos estados, a partir, sobre todo cuando acababa la Segunda Guerra Mundial, formarían parte de lo que se llamaba la URSS, ¿vale? Que era una república federal formada por una serie de estados. Bien. Después de formarse la URSS en 1922, se redactó una constitución, acordaros que es una ley escrita, en la que se ratificó y se volvió a hablar de que se creaba la URSS, ¿vale? Por lo tanto, la URSS primero se creó una especie de tratado y luego se hizo una constitución para decir que existía este Estado, ¿vale? Y hasta 1991 existirá la URSS. Luego, a partir de este año, se disolvió y desapareció. Muy bien, hablar de los órganos que mandaban, los órganos más importantes políticos de la URSS, es un poco complicado. Os daré unas pequeñas anotaciones y vosotros, si queréis, las utilizáis o no las utilizáis, dependiendo del nivel que tengáis. Estáis estudiando la ESO, quizás no sea tan importante como que si estáis estudiando acceso a universidad o bachillerato. Bien. Por un lado estaba el Congreso de los Soviets, que era el órgano principal que representaba a los soviets de toda la URSS. Acordaros que un soviet, que eso se explica en la Revolución Rusa, era una asamblea que había en cada ciudad. Por ejemplo, había el soviet de Moscú, el soviet de Leningrado, el de Volgogrado, el de Stalingrado, etc. Donde se reunían una asamblea donde se reunían los representantes de los trabajadores de aquella ciudad. Entonces, los soviets eran por ciudad. Luego se hacían soviets regionales, soviets estatales, y al final había un congreso de todos los soviets que había en la URSS, ¿vale? Que era uno de los órganos que parecía que tenía mucho poder
porque representaba a los soviets de toda la URSS y el fondo de los que os voy a decir era el que menos poder tenía. Por un lado estaba el Congreso de los Soviets, donde quedaban representados los soviets. El otro órgano era el Parlamento. El Parlamento de la URSS se acabó tomando el nombre de Soviet Supremo, ¿vale? Y luego estaba lo que se llamaba el Presidium o Gobierno, que ahí estaban los políticos del Ejecutivo, que eran los que gestionaban el día a día de la URSS y probablemente era el órgano que tenía más poder. He dicho probablemente porque aún me queda hablar de otro órgano, ¿vale? Tenemos el Congreso de los Soviets, el Soviet Supremo, que era el Parlamento, y luego el Gobierno. Pero además nos falta decir otra cosa, que es importante. En los estados comunistas, y acordaros, porque no lo he dicho, que la URSS fue el primer estado comunista de la historia, en los estados comunistas solo podía haber un partido político, que era el Partido Comunista. No es como los que se llaman estados democráticos, donde puede haber partidos de izquierdas, partidos de derechas, no, allí solo había el Partido Comunista. Entonces, había un órgano que se llamaba el Politburó, que gestionaba, era el órgano más importante, estaba en la cima de la gestión del Partido Comunista. Y era el que establecía las principales ideas que se debían de seguir dentro del Estado y dentro de la ideología comunista en la URSS. Pues bien, pues este órgano que se llama Politburó llegó a tener tanto o más poder que los otros órganos que os he dicho, ¿vale? Y sencillamente el Politburó era el órgano que gestionaba, el órgano principal que gestionaba el Partido Comunista. Acordaros que en los países comunistas, para acceder a un cargo público, un cargo político, es decir, ser director general de carreteras, ser ministro de Asuntos Exteriores, ser la máxima autoridad del ejército, para tener estos cargos debías de estar afiliado y formar parte del Partido Comunista. Si no estabas dentro del Partido Comunista, no te darían un cargo público. Los soviéticos podían no estar dentro del Partido Comunista si no tenían cargos públicos, pero si tú querías tener un cargo público, tenías que entrar al Partido Comunista. Y entonces, desde el Politburó, decidían repartir los cargos según los méritos o según el interés que tuviesen y ir poniendo a los miembros del partido en los cargos más importantes que había dentro de la URSS, ¿vale? Y la célula básica de organización, que ya os lo he comentado antes, eran los soviets, que había un soviet por ciudad y eran asambleas de trabajadores. En el soviet estaban los trabajadores de las fábricas, los trabajadores de las minas, los trabajadores de los campos, etc. Pues bien, esto sería un poco a líneas básicas lo que era la URSS y cómo se formó, ¿vale? Continuamos. Bien, si os acordáis, el primer máximo dirigente de la URSS fue Vladimir Ilich Lenin, ¿vale? Lenin es el primer presidente de la URSS que ha habido en la historia. Fue el líder de la Revolución Rusa. Muy bien. Fue el máximo dirigente de la URSS, era el presidente de comisarios del pueblo, gobierno que hemos dicho que se llamaría presidium, y también estaba en el Politburó. Acordaros que una de las cosas que os comenté ya en la clase de la Revolución Rusa es que Lenin, cuando accedió al poder y pasó a ser el presidente, decidió hacer una política económica para la URSS que se llamó la NEP, o Nueva Política Económica. ¿Qué había pasado? Que había habido una guerra civil en la URSS, acordaros, entre el Ejército Rojo y el Ejército Blanco, que había ganado el Ejército Rojo, por eso la URSS pasó a ser un Estado comunista, y había quedado el Estado totalmente en una situación de pobreza muy grave. Después de tantos tiempos de revoluciones y de guerras, y etcétera, Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil, había quedado prácticamente el Estado devastado. Entonces, Lenin decidió hacer una política que se llamó la Nueva Política Económica. Y en esa nueva política económica hizo una cosa que no se esperaba al principio. La URSS ya era un país comunista. En el país comunista, todos los medios de producción, todas las tierras, las casas, son colectivas. No existe la propiedad privada. Pues en la NEP, el Lenin permitió que hubiese un poco de propiedad privada, al menos en los trabajadores del campo y en los que tenían pequeños comercios o pequeñas tiendas. Es decir, podías hacer una explotación privada, pero a pequeña escala. Es decir, en las fábricas no había propiedad privada, es decir, en los grandes negocios estaban colectivizados. Pero Lenin permitió con la NEP que los campesinos pudiesen tener tierras y explotarlas para ellos. Solo le tenían que dar una parte en impuestos al Estado, pero ellos se quedaban con el rendimiento.
Y también pasaba lo mismo con los pequeños comercios. Por tanto, era una excepción. Eso no era comunismo, esto es capitalismo. Permitió que hubiese un poco de economía de mercado en la economía rusa, ¿vale? Entonces, incluso también permitió otra cosa. Acordaros que la URSS es el primer país comunista de la historia y podemos decir que prácticamente el resto del mundo está enemistado con la URSS. Poco a poco, los países más importantes del mundo, especialmente Francia y Gran Bretaña, reconocerán que existe la URSS, tendrán que admitir este Estado, ¿vale? Y Lenin, en su nueva política económica, permitirá que venga dinero o inversiones de extranjeros, de inversión, dinero francés, sobre todo, dinero inglés, que invierta en los negocios de la URSS, pero nunca de forma aislada. Es decir, si un francés, un inglés o un extranjero invertía en la URSS, había de ser formando una empresa mixta con el Estado, ¿vale? Es decir, no toda la empresa era privada extranjera, sino que una parte era del Estado. Eso también lo hicieron un poco los chinos cuando se abrieron sus mercados, ¿vale? Y entonces, como que os he comentado antes, de que permitió que los campesinos gestionasen privadamente las tierras, algunos campesinos soviéticos se enriquecieron, no sé que se hicieran muy ricos, pero formaron una especie de clase media terrateniente que se llamaban los kulaks, ¿vale? Hubo cierto enriquecimiento de los campesinos y además dentro de la NEP también se decidió que el rublo, que era la nueva moneda, la moneda de la URSS, y hoy en día continúa siendo la moneda de Rusia, fuese una moneda convertible, es decir, que lo pudieses convertir en otras monedas extranjeras, en marcos, en libras, esterlinas, en dólares, etc. Pues estas son algunas de las medidas de la NEP. Pequeña entrada de ideas capitalistas en la URSS, pequeño enriquecimiento de algunos campesinos que llamaban kulaks, algunas inversiones extranjeras, el rublo moneda convertible, vale, pues esto es la NEP de Lenin. Entonces, ¿qué pasó? Pues que Lenin no estuvo mucho tiempo de dirigente en la URSS, porque la URSS se fundó aproximadamente en 1922 y él se murió en 1924. Mientras Lenin estaba enfermo, antes de morir, tres políticos rusos, entre los que destacó Stalin, pero que también están Zinoviev y Kamenev, gobernaron el gobierno. Se llama una troika. Una troika es un gobierno de tres. Pero bueno, cuando se murió Lenin, tenía que ver quién era el sucesor de Lenin. Es decir, quién era el máximo dirigente de la URSS al morirse Lenin. Y entonces hubo una pugna entre dos aspirantes a gobernar la URSS. El que tenéis aquí a la izquierda de la foto, que es León Trotsky, y el de la derecha, que será Joseph Stalin. Entre Trotsky y Stalin pugnaron entre ellos para ver quién de los dos pasaba a ser el nuevo líder de la URSS. La idea de Stalin, que es este señor de bigote, aquí, bueno, los dos tienen bigote, pero el que no tiene perilla, la idea de Stalin era que lo importante era que el comunismo estuviese en la URSS y afianzar y no preocuparse por el resto del mundo. ¿Vale? El comunismo tiene que mantenerse dentro de la URSS y no nos preocupamos por los demás países. Mientras que la idea de su rival, de Trotsky, que había sido el comisario del ejército durante la guerra civil, había sido una figura política importante, era que el comunismo no era una ideología de un país, era una ideología para que se extendiera por todo el mundo. Entonces la idea de Trotsky era hacer lo posible para extender el comunismo más allá de las fronteras de la URSS, ¿vale? Este era el enfrentamiento ideológico entre Stalin y los suyos, y Trotsky y los suyos. ¿Y quién de los dos consiguió hacerse con el gobierno? Stalin, ¿vale? Entonces, la pugna fue tan tensa que una vez Stalin consiguió controlar el gobierno, acusó a Trotsky de traición. Lo echó del Partido Comunista, lo echó de los cargos políticos, lo encarceló. Se dice que lo torturaron y lo deportó. Deportó significa que lo expulsó de la URSS. El señor Trotsky tuvo que marcharse. Los dos, Stalin y Trotsky, habían sido dos figuras fundamentales durante el gobierno de Lenin. Pues Trotsky tuvo que marcharse de la URSS, expulsado por Stalin, y se fue a vivir y quedó exiliado a México. Allí fue atendido, por ejemplo, por el pintor Rivera y la pintora Frida Kahlo. Pero no estuvo contento con eso porque su rival continuaba estando vivo y Stalin ordenó su asesinato y fue asesinado. Trotsky fue asesinado curiosamente por un catalán que se llamaba Ramón Mercader, que por lo que dice la explicación de cómo se hizo el crimen, acabó matando a Trotsky con un piolet, que es un pico pequeño para escalar.
Bien, pues tenemos que hubo una pugna a la muerte de Lenin, pero que al final fue Stalin el que consiguió hacerse con el gobierno. Trotsky, que era su gran rival, tuvo que marcharse de la URSS y al final acabó siendo asesinado por orden del propio Stalin. ¿Vale? Y Stalin, que ya de facto era el líder, en 1930 fue reconocido como el máximo dirigente de la URSS, del Politburó y del Presidium. Seguimos. Por lo tanto, tenemos a Stalin en el poder, el segundo máximo dirigente de la URSS. ¿Cómo fue el gobierno de este señor de Stalin? Bueno, fue dictatorial. Gobernó la URSS como un verdadero dictador totalitario. ¿Vale? Podemos poner en un extremo a Hitler, que fue un dictador totalitario fascista, y en otro extremo, en la extrema izquierda, a Stalin, que también fue un dictador totalitario pero comunista. ¿Vale? Bueno, el Stalin hizo cualquier cosa y llegó a los extremos más graves que uno se puede imaginar para mantenerse en el poder y gobernar la URSS con una mano dura y una represión gravísima. Para ello, evidentemente, uno solo no lo puede hacer. Tenía a su favor la policía política, la policía comunista, que se llamaba la NKVD. Esa policía era el aparato que trabajaba para Stalin para llevar a cabo toda su política de persecución de opositores y disidentes, de eliminarlos, de deportarlos, de ejecutarlos con asesinatos o con fusilamientos. ¿Vale? Y además de todo eso, de perseguir y de reprimir a cualquier persona que le hiciese sombra, hizo una política de culto a la personalidad, que significa que se esculpieron estatuas, se hicieron grandes carteles y grandes desfiles en su honor, ¿vale? Para que su figura de líder apareciese de forma realzada delante de toda la población soviética. Y además, en su tiempo, se controlaba todo lo que decían los medios de comunicación soviéticos, lo que decía la prensa, lo que decía la radio, lo que se decía en el cine. Todo estaba controlado por el aparato comunista que dirigía Stalin para siempre que la visión que se tenía de Stalin fuese maravillosa y la visión del enemigo fuese lo más negativa posible. ¿Vale? No estaba permitido ningún tipo de crítica. Entonces, fue tal la persecución que hizo Stalin de sus enemigos, de cualquiera que le hizo sombra, que hubo en la sociedad soviética un clima de sospechas entre las personas, de silencio y de miedo ante el hecho de que pudiese uno ser denunciado por Stalin o por sus secuaces, y entonces eso implicaría, pues, lo que hemos dicho, que tuviese un juicio, se torturaba a la gente, se los obligaba a confesar, se los enviaba en campos de trabajo forzado, que eran los gulags, etcétera, etcétera. Una de las palabras importantes que aparece en el gobierno de Stalin es lo que se llaman las purgas, ¿vale? La purga es la persecución sistemática, detención, torturas gravísimas, para obtener confesiones, encarcelamientos, ejecuciones con fusilamientos o asesinatos con pistoleros, ¿vale? Y luego también incluso enviar a la gente a los campos de concentración. El sistema de purgas, que era muy propio de Stalin, se llega a decir, yo creo que tengo entendido, que una vez eliminó o suprimió a todos los miembros del gobierno soviético. Stalin parecía prácticamente paranoico, temeroso de que cualquiera le hiciera sombra, no lo permitía. A la mínima atisbo de sospecha de que podía hacerle un pulso en el poder, Stalin decidía tomar las medidas más drásticas posibles para eliminar cualquier tipo de opositor, de disidente, de rival, etc. Un caso muy conocido es el de Kirov. Kirov fue un político muy importante que apoyó a Stalin en su pugna con Trotsky. ¿Os acordáis que Stalin y Trotsky estuvieron luchando para ver quién de los dos se quedaba con el liderato de la URSS? Kirov apoyó a Stalin. Pero luego, cuando Stalin pasó a gobernar, Kirov se fue separando de Stalin hasta que al final fue asesinado, y muchas de las sospechas, yo creo que prácticamente hoy en día ya se afirma que fue Stalin el que ordenó que lo asesinaran a tiros de pistola. Pero Stalin, ¿qué hizo? Aprovechó la muerte de Kirov para empezar a acusar a muchísima gente de traición y de asesino y de ejecutar el asesinato de Kirov. Y luego también empezó a acusar a mucha gente de que querían asesinarlo a él, de traidores contra la URSS, de conspiradores a favor de Occidente. Y entonces se empezaron los procesos de Moscú, que duraron 2 años, que fueron verdaderas purgas, formas de quitarte de encima, de depurar cualquier tipo de rival que puedas tener.
Además, otra expresión, porque el mundo de la URSS, de Rusia y soviética tiene muchas palabras nuevas, gulags, purgas, etc. Pues ahora vienen los gulags. Los gulags eran los campos de trabajo forzoso a los que se enviaban los opositores. Es decir, ¿qué hacía Stalin con los opositores? Ya hemos dicho que los ponían a la cárcel, algunos los asesinaban, otros los juzgaban y les aplicaban la pena de muerte, que era el fusilamiento, pero también había la posibilidad de que enviar a la gente a campos de trabajo forzoso, es decir, eran lugares separados de la ciudad, muy lejos, separados del mundo, sobre todo en Siberia, que es donde hace mucho frío, donde la gente que enviaban allí estaba obligada a trabajar montones de horas. Resulta que en estos campos de trabajo forzoso se cree que murió tanta o más gente que la que murió en los campos de exterminio nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es una cifra de millones de personas. ¿De qué morían las disidentes o enemigos de Stalin que eran enviados a los campos de trabajo forzosos o gulags? Morían de frío porque muchos estaban en... La URSS está en una zona fría, menos en el sur, donde hay zonas que no lo son tanto. La zona de Siberia y otros lugares son muy fríos. Allí moría gente de frío, gente de tantas horas trabajar de extenuación y también de hambre, ¿vale? Pues los famosos gulags. A ver, no todos son sombras del gobierno de Stalin, hay luces. De hecho, la URSS era un país comunista y empezó a poner en marcha políticas de justicia social que no existían en ningún otro país del mundo. Por ejemplo, se llevó a cabo la igualdad hombre y mujer. Se cobraban los mismos salarios, pues hombre como mujer. Y también votaban los hombres como mujeres. Esa situación no se daba en aquellos tiempos en el occidente democrático. Cierto es que se mantuvo la desigualdad hombre y mujer en el mundo soviético en otras facetas, pero en esto no. Luego el divorcio era legal, se podía hacer, el aborto estaba legalizado y se llevaron a cabo, como he dicho antes, políticas de justicia social, sobre todo para alfabetizar a la población. Se dio educación universal, todos los niños iban a la escuela, que no pasaba en Occidente. Y la sanidad también se hizo universal. Fijaros, estas medidas que empezaron en la URSS comunista acabarían influyendo en la Europa capitalista, porque hoy en día en muchos países de Europa la educación y la sanidad son universales, es decir, son para todos, son gratuitas. Y repito, estas medidas empezaron en los gobiernos comunistas de la URSS. Bien, pues estas cosas, algunas luces y muchas sombras sobre el gobierno de Stalin. Imágenes, eso es lo que llamamos culto a la personalidad. A la izquierda veis Stalin dirigiendo, como si dirigiera un barco, cogiendo el timón, y esas letras que son CCCP es la URSS, pero en ruso, ¿vale? Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero en ruso. Y a la derecha un cartel enorme y una procesión en favor de Stalin. ¿Vale? Un cartel en que el líder sale bien parado, que se vea bien grande. Si os fijáis vosotros, aún hoy en día este tipo de culto a la personalidad aún se hace en algunos dirigentes, especialmente, por ejemplo, en Corea del Norte, que es un país comunista. ¿Vale? Bien, seguimos. Estas son imágenes más tristes y más lamentables, que son los gulags. Los gulags, los campos de trabajo forzoso que hubo en tiempos de la URSS, y muchos de ellos estaban en zonas muy frías de la Siberia, donde murieron millones de personas por el hecho de ser disidentes o por el hecho de ser kulaks, que eran aquellos campesinos que se habían enriquecido, ¿vale? Muchos de ellos fueron a parar aquí a estos campos de trabajo forzoso, gulags. Bueno, vamos a ver otra cara del gobierno de Stalin, que es más positiva, que son los llamados planes quinquenales. Un plan quinquenal es un plan que se hace con una serie de objetivos que se tienen que cumplir a los 5 años. Quinquenales cada 5 años. Entonces, ya desde tiempos de Lenin ya se decidió llevar a cabo los planes quinquenales. Durante Stalin se hizo esos tres, del 28 al 32, del 33 al 37 y del 38 al 41. El del 38 al 41 es más corto porque el 41 se produjo la invasión nazi de la URSS y los soviéticos tuvieron que detener el plan quinquenal y concentrarse en luchar contra la invasión de los alemanes. ¿Vale? Por lo tanto, el plan quinquenal, ¿qué era? Se marcaban unos objetivos que se tenían que cumplir cada 5 años. Por ejemplo, vamos a duplicar la industria, vamos a hacer más fábricas de carbón, vamos a tener más minas de petróleo, porque sí, vamos a buscar más yacimientos de petróleo. Se marcaban unos objetivos y se intentaban conseguir y muchas veces se consiguieron. ¿Vale? Cuando Stalin entró en el poder,
una de las primeras cosas que hizo fue suprimir la NEP. ¿Os acordáis aquella política de la que hemos hablado que había hecho Lenin, que había favorecido un poco a los pequeños campesinos, permitiéndoles que pudiesen explotar privadamente? Se acabó, ¿vale? Se suprimió la pequeña propiedad. Incluso los kulaks empezaron a ser perseguidos, porque con Stalin el comunismo era se aplicaba en su totalidad en la economía, no podían haber pequeños propietarios, y ellos, estos kulaks que se habían enriquecido en tiempos de Lenin, se veían como burgueses, y el burgués es el gran enemigo de la clase obrera, que son, acordaos que el comunismo es la dictadura del proletariado, es una ideología que favorece a la clase obrera, porque todos tenemos que ser trabajadores, y el burgués es visto como un enemigo, el burgués tendría que ser el empresario. Y muchos de estos kulaks que se habían enriquecido en tiempos de Lenin fueron perseguidos y algunos ajusticiados, enviados a los gulags, que no me confundáis gulag con gulag, etc. ¿Vale? Es otra de las medidas. Y entonces todas las tierras del campo ya no tenían explotaciones privadas y eran colectivas. Y entonces había dos formas que pudiesen trabajar los campesinos. Una era en granjas que ellos gestionaban ellos mismos, que se llamaban granjas colectivas o los kolhozes. Y luego había el mismo Estado creaba unas granjas de trabajo para los campesinos que eran los kolhozes. Entonces había en algunos lugares de la URSS se trabajaba por el sistema de kolhoz y otro por el sistema de kolhoz. ¿Vale? Otra de las medidas económicas que apareció en esos tiempos de los planes quinquenales fue el stajanovismo. El stajanovismo viene de un tal Stajanov, que era un trabajador minero del carbón. Y resulta que un día presumió, no sé si, de que en una jornada de trabajo había conseguido extraer más de 100 toneladas de carbón. Y a partir de esa idea se empezó a incentivar las competiciones entre los trabajadores para ver quién rendía más durante un día, durante 5 días, durante 10 días, ¿vale? Es decir, el Partido Comunista, la URSS, el gobierno de la URSS, incentivó a los trabajadores, no solo de las minerías, sino de otros sectores productivos, como las fábricas, etcétera, los incentivó a hacer competiciones de a ver quién rendía más. Y evidentemente estas competiciones favorecían la producción, hacían que la economía mejorase ostensiblemente. Fue una medida que ayudó muchísimo a aumentar el rendimiento de los trabajadores. Y estos planes quinquenales que se hicieron en tiempo de Stalin fueron un verdadero éxito, porque la URSS, que era un país agrícola, pasó a ser una potencia industrial solo en 10 años gracias a los planes quinquenales, ¿vale? Y la industria que más se desarrolló en la URSS fue lo que llamamos la industria pesada, las grandes fábricas que requieren grandes inversiones, que en este caso eran del Estado. Las minas, la producción de electricidad, la extracción de petróleo, las refinerías, las industrias de armamento, la siderurgia, es decir, el hierro, los altos hornos fueron las industrias que más se desarrollaron en la URSS. Y en un plazo de 10 años pasó a ser la tercera potencia industrial del mundo. Primero era Estados Unidos, luego Gran Bretaña, pasó la URSS, y cuando Gran Bretaña dejó de serlo, pasó a Alemania y la URSS quedó en tercer lugar. Estados Unidos, Gran Bretaña y la URSS, y luego Estados Unidos, Alemania y la URSS, ¿vale? Pues estos evidentemente fueron medidas positivas que hicieron la URSS una gran potencia industrial de lo que no había sido nada. Un país que había tenido un retraso en Europa en muchas cosas, pasó a convertirse en una gran potencia industrial. Eso sí, para conseguir que la URSS fuese una gran potencia industrial, se tuvo que sacrificar todos los beneficios obtenidos en el campo. Es decir, el sector agrícola y el sector ganadero fueron perjudicados y perdieron mucho rendimiento porque todo el esfuerzo se concentró para el desarrollo industrial de la URSS, que se consiguió llevar a la URSS a ser una gran potencia. Bien, pues vamos ahora al fin del estalinismo, porque esta videoclase no va a ser muy larga, porque no es un tema que tengamos que extendernos mucho. Acordaros que a partir del 39 la URSS se ve involucrada en la Segunda Guerra Mundial. No, perdona, me he equivocado, es en 1941. La Segunda Guerra Mundial comienza en 1931, pero solo es en 1941 cuando los nazis invaden la URSS. Hasta entonces la URSS no había participado en la guerra, ¿vale? Bueno, durante la Guerra Mundial
que la URSS parecía que volvería a perder otra vez la guerra porque los alemanes les invadieron mucho territorio, luego reaccionó y ya tenía una industria muy bien formada y pudieron los soviéticos derrotar a los nazis y demostrar al mundo que ya no eran ese ejército que había tenido tantas derrotas en la Primera Guerra Mundial, en la Guerra Ruso-Japonesa, sino que eran un ejército tecnológicamente desarrollado y muy bien preparado, una de las grandes fuerzas militares del mundo. De hecho, cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, Europa había quedado arrasada, Francia y Gran Bretaña perdieron su liderazgo como grandes potencias y fueron Estados Unidos en el mundo capitalista y la URSS en el mundo comunista las dos grandes superpotencias del mundo. Además, al acabar y durante la Segunda Guerra Mundial y al acabar, la URSS ya no es el único estado comunista del mundo, sino que hay otros estados que pasan a ser comunistas, como lo serán China y algunos estados de Europa del Este, como Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia, que son precisamente los países que durante la Segunda Guerra Mundial, al acabar, los soviéticos entraron y echaron de esos países a los nazis, a los alemanes, que son los que los habían conquistado. ¿Vale? De hecho, aquí a la derecha tenéis una fotografía en la que sale Stalin, ya un poco envejecido, estaríamos cerca de los años 50, finales de los 40, y Mao Zedong, que sería la figura líder del comunismo en China. ¿Vale? Seguimos. Además, otro gran éxito de la URSS al acabar la Segunda Guerra Mundial fue que fueron el segundo país del mundo en descubrir, en fabricar la bomba atómica. El primero, acordaos que fueron Estados Unidos a través del proyecto Manhattan, que acordaos que lanzaron bombas atómicas en Japón, y así se acabó la Segunda Guerra Mundial, y en 1941 los rusos experimentaron con un prototipo de bomba atómica, el ensayo fue positivo, y a partir de entonces se convirtieron en la segunda potencia nuclear del mundo. Primero Estados Unidos, luego URSS, y luego se irían incorporando otros países que hoy en día tienen armamento nuclear, como sabéis que son Francia, Gran Bretaña, Israel, India, Pakistán, China, Corea del Norte, y creo que ya, sí, creo que Irán aún no lo es, por lo tanto creo que estos son los únicos países que hoy en día tienen armamento nuclear. De hecho, hoy en día se intenta que no haya más países con armamento nuclear. Entonces Stalin murió en 1953. Fijaros, gobernó desde los años 20 hasta 1953, se había acabado la Segunda Guerra Mundial, la URSS era una gran potencia, estamos en plena Guerra Fría, ¿vale? Y el sucesor de Stalin, que se llamó Nikita Khrushchev, denunció a Stalin por las prácticas represivas que había hecho, ¿vale? Y es decir, Nikita Khrushchev acabó afirmando que Stalin, sacando a la luz pública todos los crímenes, persecuciones, asesinatos que se habían llevado a cabo, purgas, en tiempos de Stalin. Y bueno, pues después de esto no me queda nada más que decir que hemos terminado esta videoclase, espero que os haya servido y os animo a estudiar, ¿eh?